seguimos adelante y como ya pues estuvimos hablando hace un par de semanas, la verdad es que nos ha tocado vivir un momento difícil en la historia y esta semana ponía un tuit de que nos ha tocado quizá el momento más duro y más difícil de los últimos 20 años, con la peor clase política y con la peor situación económica. Y en medio de toda esta situación, en medio de todo este tiempo, pensaba y reflexionaba que de qué manera la Iglesia puede hacer algo. En un momento en el que la política no sirve de solución, en que la economía no es la solución, en que la salud no es la solución, creo que como Iglesia, como el cuerpo de Jesús, tenemos la responsabilidad de poder dar respuesta a una sociedad que se duele, a una sociedad que sufre, a una sociedad que realmente lo pasa mal. Y siguiendo la carta a los filipenses, Pablo va a expresar cuál es su gozo y creo que nuestro gozo debe ser lo que nos impulse a cambiar la sociedad y a impactar la sociedad. Y así que vamos a leer en Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 18. Dice: «Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún». Amén. Vamos a orar y luego a meditar sobre lo que hemos leído. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por poder acercarnos de nuevo a ella, gracias, Señor, porque ella es aliento para nuestra vida, Dios, y te queremos rogar que en esta idea de que tú eres anunciado encontremos nuestro gozo, Señor, y que trabajemos para ese gozo. Y por eso te rogamos que tú, que conoces nuestras vidas, que conoces nuestra madurez espiritual, que conoces todo de nosotros, tú hables esta tarde conforme a lo que necesitamos, conforme a lo que requerimos para poder glorificarte, Señor, y para poder llevar tu nombre allí donde estemos. Te damos muchas gracias, Jesús. Amén. Amén. Entrando en el texto, Pablo continúa la carta y en este apartado expone cuál es su situación. Dice, versículos 12 y 13, «Quiero que sepáis, hermanos, las cosas que me han sucedido». Una carta, pues Pablo está expresando y está explicándole lo que les ha pasado. Y les dice que han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a los demás. Si nos volvemos a poner en situación, Pablo está en la cárcel y desde allí él escribe esta carta. Él está en Roma, encarcelado, y les escribe que la situación, que su encarcelamiento está siendo muy beneficioso, que sus prisiones están dando frutos en todo el pretorio. El pretorio, por si alguno no lo sabemos, era la casa del César. Era la casa donde el César pues estaba a veces. Así que vemos que Pablo, aun estando encarcelado, aun estando atado, aunque parecía que la situación era imposible, él seguía predicando el Evangelio. Y lo hacía con éxito. Al final de la carta encontramos que dice: «Todos se saludan, y especialmente los de la casa de César». Así que allí donde Pablo estaba, él predicaba el Evangelio. Aquellos vigilantes, aquellos soldados que estaban vigilándole a él, estaban escuchando el Evangelio de su boca. Y es que lo más probable es que los filipenses, al escuchar que Pablo había sido pues metido en la cárcel, que había sido juzgado, estuviesen nerviosos, hubiese preocupación por él. Pero Pablo tenía una seguridad: Dios le iba a cuidar. Así que su foco y su enfoque mental no estaba en su situación, sino que él veía que su objetivo real era predicar el Evangelio y que su encarcelamiento estaba siendo hasta beneficioso para esto, porque Pablo no dejó nunca de predicar. Él había sido metido en la cárcel por esto. Lo más inteligente humanamente habría sido dejar de predicar, incluso haber negado ser cristiano. Pero allí donde él estaba, él seguía predicando. Y aquí entendemos quizá las palabras que Pablo escribe en 1 Corintios 9:16. Dice: «Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio», dice Pablo. Pablo estaba perdiendo aparentemente. Había perdido su libertad,
había perdido quizá ingresos económicos, había perdido pues muchas cosas por estar en la cárcel, pero aún así él estaba contento y él estaba gozoso, porque el hecho de estar en la cárcel estaba haciendo que el evangelio llegase a sitios donde quizá no podría llegar de otra manera. Estaba produciendo conversión de almas. Aquellos que estaban en la casa del César se habían convertido a Jesús. Así que para Pablo esto era maravilloso, esto era producto de gozo. Y esto nos debe hacer reflexionar de nuestras situaciones. Porque muchas veces nos quejamos pues de que si no tenemos trabajo, de que si estamos enfermos, que estamos en el hospital, de un montón de circunstancias que no son agradables. Pero ¿sabes algo? Mira, quizá cuando estás en la cola del paro, sea la única oportunidad que la persona que tienes delante pueda escuchar el evangelio. Cuando estás en el hospital, quizás sea la única oportunidad que tu compañero de cama tenga de escuchar el evangelio. Pablo lo tenía clarísimo. Estoy encarcelado, me da igual porque puedo predicar el evangelio, porque es beneficioso para el evangelio. La misma fe que hemos recibido nosotros, la habían recibido aquellos soldados que custodiaban a Pablo, los de la casa de César. Y qué maravilloso es esto. Y creo que debemos rogar para que, igual que Pablo, nosotros podamos decir que tenemos una necesidad impuesta, que necesitamos predicar el evangelio, que lo necesitamos y que el no hacerlo es una locura, como Pablo cuenta a los corintios. Así que roguemos por esto. Y no lo olvides, da igual tu circunstancia, estate gozoso, porque allí donde tú estés es una oportunidad para que Cristo sea anunciado, es una oportunidad para que el evangelio sea predicado. Así que cualquier circunstancia aparentemente mala es una buena oportunidad para que el evangelio se predique. Pero Pablo les habla también de los beneficios del evangelio, que no solamente estaban donde él estaba encarcelado, sino que su encarcelamiento había sido como un fuego que se había propagado en los creyentes de Roma. Dice en la continuación, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y aquí quiero hacer un paroncito y relacionar esto con aquellos que predicamos, con los que predicamos pues habitualmente. A veces es un trabajo frustrante, porque a veces predicas, te preparas, dedicas tiempo, buscas a Dios para que te guíe, ruegas al Señor que hable por medio de la palabra y predicas y ves que no hay cambios, que la iglesia sigue igual, que los pecados siguen igual, que parece que la iglesia no avanza, y esto a veces puede producir desánimo en nosotros. Pero cuando esto pase, creo que debemos preguntarnos algo también a nosotros mismos. ¿De qué manera está afectando mi predicación a mí mismo? ¿Qué cambios está produciendo en mí la predicación que yo estoy preparando y que estoy dando? Porque la realidad es que la gente y los creyentes de Roma veían en Pablo a alguien a quien imitar. La realidad es que se atrevían a hablar más porque veían que Pablo predicaba más. Pablo llevaba a los hechos sus propias palabras. Y es que la realidad es que si los que predicamos desde el púlpito o por internet, nuestra predicación no produce cambio en nosotros, no somos más que fariseos. No somos más que falsos. Si imponemos cargas a los demás, a quienes escucháis, y nosotros no las cargamos, o ponemos otras cargas, somos como los fariseos. Si enseñamos cosas que no practicamos, y nos gusta ser vistos y ser reconocidos, somos como los fariseos. Pablo era un fuego. Y Pablo hizo que el resto de creyentes ardieran, por medio de su ejemplo y por medio de su predicación. Y nosotros queremos hacer arder a otros sin arder nosotros primero. Esto es imposible. No puede ser. Pero esto no solo tiene que ver con los púlpitos. Tiene que ver también con las casas. Tú quieres que tu hijo crea, pero tu hijo tiene que ver en ti que tú crees. Tiene que ver en tu manera de comportarte, en tu manera de vivir tu matrimonio y tu labor como padre, que tú realmente muestras el evangelio. Queremos que en los trabajos y en los colegios la gente se convierta, pero no pasa y a veces es porque nosotros no damos el ejemplo que debemos dar. A Pablo le era impuesta necesidad predicar y se comportaba tal y como predicaba. Y esto es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros. Quienes enseñáis a los jóvenes, a los niños, lo mismo. Aquello que predicamos, aquello que decimos, tenemos que practicarlo nosotros antes. Nuestra predicación somos nosotros los primeros a quien tiene que impactarnos. Si no, no sirve de nada.
si no son más que palabras, palabras y palabras que no cambian nada. Así que, como hemos dicho, muchos, al ver a Pablo encarcelado, ellos también comienzan a predicar. Y como ya he comentado también, estos creyentes de los que Pablo se refiere no son los creyentes de Filipos a quienes está escribiendo, sino que son los creyentes que vivían en Roma. Pablo estaba encarcelado en Roma. Él no había sido el fundador de esta iglesia, pero sí que cuando él envía cartas, sabemos que también envía una carta a los romanos, que es una carta maravillosa, personalmente es mi carta preferida de todas las que Pablo escribe, y creo que hay una barbaridad y quizás es donde más se evidencia cuál es la gracia de Dios y el pecado del ser humano y cómo Dios, por medio de Jesús, nos salva. Esta iglesia en Roma, en la mayoría de sus miembros, eran gentiles. Pero cuando Pablo llega a Roma, él se enfoca y predica a los judíos. Y vemos que hay muchos que se convierten y muchos que no. Y Pablo lo meten ya en la cárcel. Los judíos estos crean sus propias iglesias. Pablo lo meten en la cárcel. A Pablo lo juzgan. Y el momento en que escribe esta carta a los filipenses, Pablo está esperando el veredicto. Está esperando el resultado. Y esto se hace que, como dice el versículo 14, dice: la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pero no todos respondieron de la misma manera. Vemos que en aquellos que empezaron a predicar, hubieron dos reacciones diferentes. Versículos 15 al 17. Dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y antes de ver la diferencia entre estos dos grupos, entre estas dos reacciones, hay algo que sí que quiero dejar muy claro. Tanto unos como otros estaban predicando un evangelio correcto. Tanto unos como otros tenían una doctrina correcta. Tanto unos como otros no estaban predicando un evangelio diferente al que tenían y habían recibido. No estaban predicando ningún tipo de herejías. Lo que Pablo está determinando es que la actitud de unos y de otros era muy diferente. Los primeros son aquellos que Pablo dice que predican a Cristo por envidia y contienda, que anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Estos eran los que ellos ya residían en Roma, que ya predicaban, que seguramente tenían cierta fama entre los creyentes y que probablemente ellos estaban preocupados porque la aparición de Pablo en Roma les está empezando a quitar un poco de protagonismo. Pablo había conseguido llevar el evangelio a la casa de César, la guardia pretoriana se estaba convirtiendo, así que el nombre de Pablo en medio de los creyentes seguramente cada vez sonaba más y más y más fuerte. Y en esta situación, estos creyentes que ya predicaban antes empiezan a predicar más, cobran ánimo en el Señor, porque Pablo estaba encerrado. Pero su interés no estaba realmente en el mensaje, sino que ellos estaban empeñados y querían demostrar que podían dar más frutos que Pablo. En su interior, ellos se creían que tenían que hacer más que Pablo, que tenían que conseguir más que él. Así que ellos pensaban que Pablo era igual que ellos y que por lo tanto si ellos conseguían convertir a más gente, si ellos conseguían tener un nombre más importante, Pablo, su prisión le iba a ser insoportable, porque iba a ver que habían otros que estaban teniendo más éxito que él. Así que ahí es donde Pablo dice que estaban pensando añadir aflicción a sus prisiones. Este es el primer grupo. El segundo, dice Pablo que de buena voluntad, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. A esto les daba igual la fama. A esto les daba exactamente igual la fama que Pablo pudiese tener o que Pablo tuviese muchos seguidores. Su éxito en la cárcel para estos creyentes era su motivación para predicar y lo hacían contentos. Respetaba la autoridad apostólica de Pablo que había recibido de parte de Dios. Ellos estaban contentos con sus dones, con su trabajo y no esperaban conseguir nada más. No tenían ningún problema con la fama que Pablo tenía. Y pensando en nosotros, ya en el año 2020, creo que hay otro grupo más. Aquellos que no hacen nada y aquellos que nunca reaccionan.
Así que creo que tenemos que examinarnos porque sí o sí seremos de uno de los tres grupos. Y te diría que no lo hagas a la ligera, que seas sincero contigo mismo, porque quizás seas del grupo que no evangeliza, que no hace nada. Si es así, espabilate. Deja ya de perder el tiempo. Deja de desperdiciar los días y comienza a evangelizar. A veces creemos que lo que tenemos que hacer es invitar a la gente a venir a la iglesia. Y esto está bien, no digo que no esté bien. Pero si nuestra mentalidad cristiana es traer gente para que el pastor le predique, nos hemos equivocado cuál es nuestro rol. Hemos equivocado y hemos olvidado cuál es nuestra misión: ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándole todas las cosas que Dios nos ha enseñado. Esta es la tarea de todo creyente, no de aquellos que tienen más facilidad o menos, de todos. Así que si no estás haciendo nada, tienes que espabilar. Tenemos que predicar el evangelio allí donde estamos. Y cuando digo esto no hablo de montar un púlpito y ponernos a hablar y predicar. Hablo de ser capaces de meter el evangelio en nuestra vida cotidiana. Que cuando alguien te habla de un problema, poder llevar, utilizando ese problema, a Jesús. Que cuando alguien te habla de una situación buena, poder utilizar esa situación buena y llevarlo hacia la cruz para presentar el evangelio. El evangelio no va de dar 10 frases y con esto cumplo. No, se trata de realmente en nuestra vida demostrar que el evangelio tiene un impacto. Así que si eres de estos, espabila. Si eres del primer grupo que ha dicho Pablo, entonces cuida tu corazón. De primera no vas a reconocer que eres de este grupo. Estoy seguro que ninguno de los que podemos pertenecer a este grupo vamos a pensar que somos de aquellos que actuamos por envidia o por contienda, pero la realidad es que esto es algo muy civilino. Déjame plantearte una situación y que creo que a mí muchas veces me ha ayudado para ver que yo he sido parte de este grupo. Cuando alguien llega a la iglesia, nuevo, que no pertenece al grupo, y lo vemos que tiene dones, que tiene cosas que se le dan bien, y se hace miembro y empieza a participar activamente, ¿cuál es tu reacción? Porque a veces, sin darnos cuenta, podemos ver a la persona como una amenaza, como alguien que viene a usurparnos nuestro puesto, como alguien que viene a quitarnos el sitio. Y entonces lo que hacemos no es una guerra directa, porque no somos tan tontos, pero sí que empezamos a criticarle. Y mira a este cómo ha hecho esto. Y mira a este que venía y ahora tal, y ahora lo cual, y ahora lo otro. Empezamos a hablar de la persona a otras personas, a hablar mal de ella. Y empezamos a hacer como estos, a trabajar y hacer las cosas solo para superar a otro. Solo para que se vea que yo soy mejor que el nuevo que ha llegado. No tengamos miedo, y permitidme la expresión, al chico nuevo de la oficina. Es verdad, cuando alguien llega nuevo, la novedad siempre es llamativa. Pero cuidado con dejar que nuestro corazón vea a otros colaboradores como amenazas. Cuidado con permitir que nuestro corazón se enorgullezca y crezca y empecemos a hacer las cosas por envidia o por contienda. No dejemos y no caigamos en esto. Y por último, si eres del segundo grupo, de aquellos que hacen las cosas bien, solo te puedo decir que sigas así, que sigas evangelizando, que sigas trabajando para la gloria de Dios y que cuando te sientas amenazado, porque quizás estés en ese grupo y nunca te hayas sentido en la situación de que alguien llega y parece que va a ocupar tu puesto, vigila tu corazón. Vigílalo y no dejes que él tome lugar, que él tome posición, que él se enorgullezca y se ponga de esta manera. Sigue trabajando para Dios, por amor. Y con este cuadro, Pablo responde en el versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Pablo piensa en los dos grupos mientras está escribiendo y llega a una conclusión. Dice, mira, ya sea que sea por fastidiarme a mí, o ya sea que lo hagan por amor a Dios, la realidad es que Cristo es anunciado. Eso es lo realmente importante. Este era el gozo de Pablo. Esta era su felicidad. Esto es lo que a él le llenaba de verdad. Y es que esta es la clave de todo. Y también para nosotros. No importa que seamos muchos o que seamos pocos. No importa demasiado que haya gente que actúe por envidias, de una manera un tanto extraña a veces. No importa tanto la liturgia de nuestros cultos. Lo que de verdad importa es que Cristo sea anunciado correctamente.
Esto es lo verdaderamente importante. Y este tiene que ser el propósito número 1 de tu vida y de la mía. Que Cristo sea anunciado. Que Cristo sea proclamado. Este tiene que ser el propósito número 1 de nuestra iglesia también. Que Cristo sea anunciado. No existe nada más importante que esto. Prefiero una iglesia de 20 personas que anuncian a Cristo cada semana que una iglesia de 10.000 personas en la cual Cristo no pinta nada. Y por supuesto, la de 20 personas que anuncia a Cristo en la iglesia y que anuncia a Cristo en su vida, tarde o temprano debería crecer, sería lo lógico. Quienes predicamos en la iglesia, que nuestras predicaciones anuncien a Cristo. Quienes predicáis a las mujeres, que vuestras predicaciones anuncien a Cristo. Quienes predicáis en los jóvenes, que vuestras predicaciones anuncien a Cristo. Quienes enseñáis a los niños, que vuestras enseñanzas anuncien siempre a Cristo. No buscamos una iglesia en la que la gente se sienta cómoda, en la que se sientan entretenidos, en las que puedan venir a consumir y pasarlo bien y tener un buen rato. Seamos una iglesia que anuncia a Cristo. Esto es lo principal, es lo primordial. Y acabo ya. Pablo, ante la realidad de que el Evangelio es predicado, de que Cristo es anunciado, dice, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo está en la cárcel. Pablo está encerrado. Y la mejor noticia que él espera escuchar es que el Evangelio es anunciado. Es que Cristo sigue siendo anunciado en Roma, aunque él no pueda hacerlo. Para Pablo este era su gozo. Cuanto más famoso fuese Cristo, más gozo sentía Pablo. Y no era un gozo momentáneo, no era algo de un momento, sino que dice, me gozaré más aún. Pablo tenía la seguridad de que Jesús le estaba guardando, de que Dios le estaba protegiendo, de que Dios era el que le sostenía. Y por lo tanto su gozo estaba en que Cristo fuese predicado. Y debemos preguntarnos, y te pregunto, ¿cuál es tu gozo? ¿Cuál es la fuente de tu gozo? ¿En tus circunstancias? ¿En tus problemas? ¿En tu salud? ¿En tu trabajo? ¿En tu iglesia? Para Pablo su gozo estaba en que Cristo fuese anunciado. Para él era peor que no se predicara de Cristo que estar en la cárcel. ¿Dónde está tu gozo? ¿Dónde está? Deberíamos sentir alegría cuando escuchamos que otra persona ha predicado el Evangelio a alguien. Deberíamos estar contentos cuando en la iglesia se predica y se anuncia a Cristo, porque esto es lo más importante. Cuando leemos que nuestros hermanos que son perseguidos y no paran de predicar de Jesús, esto debe causar gozo en nuestro interior. Debemos gozarnos de que Cristo se ha anunciado. Y no solo esto, debemos nosotros también anunciar a Cristo. Esta debe ser nuestra prioridad número 1 como creyentes y como iglesia, que Cristo se ha anunciado. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y gracias porque tu nombre es anunciado, Señor, en nuestras iglesias y necesitamos que tú nos impongas esa necesidad igual que tenía Pablo, de que nuestras vidas también anuncien a Cristo, que también te anuncien a ti. Señor, ayúdanos a tener las palabras, Señor, a saber ver las oportunidades y a no verlo como una carga o como un trabajo, sino como un motivo de gozo, Señor. Que nuestro gozo esté en tu anunciación, en tu predicación, Señor. Ayúdanos a construir iglesias que se gocen en medio de la proclamación del Evangelio. Y ayúdanos, Señor, a hacer las cosas de corazón, a hacer las cosas con amor, Señor, a glorificarte en todas las cosas y que allí donde estemos, tú seas anunciado. Que sea en el hospital, sea en el médico, sea en el trabajo, sea en la lista del paro, donde sea, Señor, que tú seas anunciado por nuestra boca. Ayúdanos, Señor, a encontrar gozo, Señor, en la proclamación del Evangelio. Muchas gracias, Jesús. Amén.